Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal y si eres nuevo, pues bienvenido. Hoy vamos a aprender a hacer preguntas en inglés usando who, what, where, when, why y how. Estas palabras son bastante esenciales para poder comunicarte en inglés, ya sea en un viaje, en el trabajo, en una conversación normal, casual. Who, en español, ¿quién o quiénes? Se usa para preguntar por una persona. Ejemplos. Who is your teacher? ¿Quién es tu profesor? Who called you last night? ¿Quién te llamó anoche? Si preguntamos por el sujeto de la oración, no usamos el do o el does. Por ejemplo, no diríamos who does call you? ¿Quién te llama? Sino que simplemente diríamos who calls you? ¿Quién te llama? Entonces, es importante saber que con el who se usa como para el sujeto de la oración, lo que significa que no vamos a usar nunca auxiliares como do o does cuando estamos preguntando por quién hace algo. Por ejemplo, who wrote this book? ¿Quién escribió este libro? Who wants coffee? ¿Quién quiere café? What, qué o cuál en español. Se usa para preguntar por cosas, información o actividades. Por ejemplo, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? What do you do for a living? ¿A qué te dedicas? What happened? ¿Qué pasó? A veces nos encontramos en la tesitura de que tenemos que elegir entre what o which y no sabemos cuál usar. What se usa para opciones como más amplias, mientras que which es para opciones más limitadas. Por ejemplo, si queremos preguntar what is your favorite food, cuál es tu comida favorita o cuál es tu plato favorito, las opciones van a ser ilimitadas porque la opción es, pues podría ser cualquier tipo de plato. Mientras que si preguntamos, por ejemplo, which dress do you prefer? ¿Qué vestido prefieres? Se da a entender que las opciones son más limitadas, que estamos eligiendo entre 2 o 3 vestidos o incluso entre 5 o 6, pero ya no son entre todos los vestidos del universo. Entonces, un truco útil para recordarlo es pensar en which como cuál de estas opciones y what como algo más abierto. Por ejemplo, what is your dream job? ¿Cuál es tu trabajo de ensueño? Eso es una pregunta abierta. Mientras que si preguntamos which job do you prefer? ¿Qué trabajo prefieres? Tenemos como opciones específicas con las que tenemos que elegir. Where, ¿dónde? Se usa para preguntar por lugares. Por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? Where's the bathroom? ¿Dónde está el baño? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Algo clave con where es que se puede usar tanto con el verbo to be, where is my house, como con otros verbos auxiliares. Por ejemplo, where do you live? Algunos ejemplos que tenemos, por ejemplo, where's the hotel? Buscamos una ubicación específica, ¿dónde está el hotel? Mientras que si decimos where do you work, estamos preguntando más sobre la acción, no sobre el lugar, sino no estamos preguntando dónde exactamente trabajas, sino en qué trabajas. When, ¿cuándo? Se usa para preguntar por tiempo o fechas. Por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When do you go to work? ¿Cuándo vas al trabajo? When did you arrive? ¿Cuándo llegaste? Un error común es decir, por ejemplo, when you go to work, sin el auxiliar do. Hay que recordar que la estructura correcta es when do you más el verbo en infinitivo. Why, ¿por qué? Se usa para preguntar por razones o causas. Por ejemplo, why are you late? ¿Por qué llegas tarde? Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Why did you leave early? ¿Por qué te fuiste temprano? La respuesta suele incluir un because. Why do you like pizza? Because it's delicious. ¿Por qué te gusta la pizza? Porque es deliciosa. How, ¿cómo? Se usa para preguntar por el estado, la manera o el método. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela o al colegio? How does this work? ¿Cómo funciona esto? También lo podemos utilizar con adjetivos. Por ejemplo, how old are you? ¿Cuántos años tienes? How far is your house? ¿A qué distancia está tu casa? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? También es bueno recordar que how tiene como diferentes variaciones con adjetivos. Por ejemplo, how tall are you? ¿Cuánto mides? O how long does it take? ¿Cuánto tiempo se tarda o se toma